Amigos, bienvenidos a esta inmersión. Hoy nos adentramos en un capítulo oscuro de nuestra historia, la Santa Inquisición. Sí, conocida también como el Santo Oficio a partir de 1542, bajo el Papa Pablo II. Exacto, un tribunal de la Iglesia Católica Romana, dedicado básicamente a perseguir y castigar a aquellos que consideraban herejes, disidentes religiosos. Sí. Piensa en la definición del historiador G. Guiraud, que lo describe como un sistema de medidas represivas, unas espirituales, otras temporales, promulgadas por el poder civil y el eclesiástico, para defender la ortodoxia religiosa y el orden social amenazados por las herejías. Claro, es decir, una alianza entre el poder religioso y el civil para, eliminar cualquier tipo de disidencia. Sus raíces, como sabemos, se hunden en la Edad Media. Así es. En el Sínodo de Toulouse de 1229 se ordenó a los obispos buscar herejes en sus parroquias, pero fue en el siglo XV cuando la Inquisición se intensificó. Sí, impulsada por el fervor religioso y por intereses políticos, como la unificación de España bajo Fernanda Isabel en 1478. Claro. La Inquisición se convirtió en un instrumento para imponer una única fe y consolidar el poder. Exactamente. Y en esta inmersión vamos a intentar comprender los pilares de esta institución, sus métodos, su impacto, basándonos en relatos históricos. Para empezar, ¿quiénes eran las víctimas de esta persecución? Bueno, inicialmente la Inquisición se centró en musulmanes y judíos. Claro. Había un trasfondo de tensiones religiosas y políticas que se agudizaron con la consolidación de los reinos cristianos en la península, la conversión forzosa, la sospecha constante hacia aquellos que mantenían sus antiguas creencias. Crearon un ambiente opresivo. Totalmente. Y luego, tras la Reforma Protestante, los protestantes también se convirtieron en objetivo. Sí, y no solo eso. La Inquisición también persiguió a individuos acusados de brujería y posesión demoníaca. Claro, ahí entra el famoso Majos Maleficarum, el martillo de las brujas. Un manual publicado en 1487 por dos inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Increíble. Este libro tuvo una influencia brutal durante casi 300 años. 3 siglos, imagínate. Se presentaba como una demostración de la existencia de las brujas, y lo peor, decallaba los procedimientos para la tortura y la ejecución. Quemándolas en la hoguera. ¡Qué horror! Es importante destacar la misoginia del Majus Maleficarum. El texto argumentaba que las mujeres eran más propensas a las supersticiones malignas. Por su supuesta debilidad, ¿no? Exacto. Se decía que su intelecto era más débil, que eran más carnales, que tenían poca fe, emociones volátiles. Una barbaridad. Y como resultado de estas creencias, se estima que el 90% de las personas acusadas de brujería fueron mujeres. Una auténtica casa de brujas. Y no solo se persiguió a gente anónima. Figuras como Giordano Bruno, Galileo, Nicolás Copérnico también sufrieron la Inquisición. Es cierto. La Inquisición no solo perseguía desviaciones religiosas, sino cualquier idea que amenazara el orden establecido. La libertad de pensamiento, la ciencia. Todo bajo la amenaza de la censura y la muerte. Exactamente. Y para imponer ese orden, la Inquisición recurrió a métodos de tortura terribles. El garrote vil, la silla inquisidora, la doncella de hierro. El strapado, el desgarrador de senos, el rompecráneos. ¡Qué barbaridad! El historiador José Antonio Escudero nos describe algunos de estos métodos con detalle. La garrucha, por ejemplo, consistía en suspender a la víctima por las muñecas, con pesos en los pies. Y a veces soltaban la cuerda de golpe, provocando un dolor. La toca, la tortura del agua, era igual terrible. Colocaban a la víctima con la cabeza más baja que los pies, le metían un paño en la boca y vertían agua. Simulando el ahogamiento. ¡Qué horror! Y el potro, el rack, donde estiraban a la víctima con cuerdas. Hasta el límite de su resistencia. Y lo peor es que esta brutalidad se aplicaba sin importar la edad o el sexo. Se ha documentado la tortura de niños. Es cierto. Aunque las confesiones obtenidas bajo tortura debían ser ratificadas después, fuera de la sesión. Una farsa. En efecto. Y lo más escalofriante es la frialdad con la que se documentaba todo. Los secretarios de la Inquisición registraban cada detalle de las torturas con absoluta impasibilidad. Sin ningún tipo de empatía. Así es. Otro pilar del control ideológico fue el Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos, Una lista de libros censurados por la Iglesia. que incluía obras de autores como Rousseau, Diderot, Montaigne, Hume. Darwin, Descartes, Voltaire. El índice establecía varias categorías de textos censurables: obras contra la fe católica, libros de nigromancia, astrología, supersticiones, Obras con contenido lascivo, libros sin nombre de autor o impresor. y obras que atacaban a la Iglesia o a sus representantes. Para controlar la producción y circulación de ideas. Y para llevar a cabo esta censura, la Iglesia creó la Sagrada Congregación del Índice. Un grupo de expertos dedicados a identificar y prohibir libros. Una barbaridad.
Y luego estaban los autos de fe. Ceremonias públicas donde se obligaba a los condenados a abjurar de sus pecados y mostrar arrepentimiento. Antes de ejecutar la sentencia. Un espectáculo terrible. Se estima que solo en España, entre 1481 y 1788, más de 34.000 personas fueron ejecutadas por la Inquisición. Una cifra escalofriante. Y la Inquisición, como es lógico, ha inspirado numerosas películas. La letra escarlata, La vida de Galileo, Cuando las brujas arden. El Santo Oficio, El Inquisidor. Películas que nos recuerdan este periodo oscuro de la historia. En definitiva, la Inquisición es un ejemplo terrible de persecución y fanatismo. La defensa a ultranza de unas creencias puede llevar a la supresión brutal de la disidencia y a la muerte de inocentes. Y esto nos lleva a una reflexión final. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre la defensa de las creencias y el respeto a la libertad de pensamiento? ¿Qué podemos aprender de la Inquisición para no repetir los errores del pasado? Es una pregunta que debemos hacernos todos. Sin duda.